Universidad Nacional Autónoma de México da a todos ustedes una muy cordial bienvenida y se complace en presentar esta mañana la cátedra magistral México, Momento Histórico, que nos hará favor de impartir el maestro Enrique de la Madrid Cordero. En la mesa de honor de esta mañana tenemos el gusto de presentar a el conferencista magistral de esta mañana, para quien pido un aplauso, maestro Enrique de la Madrid Cordero, quien es director general del Banco Nacional de Comercio Exterior. Asimismo, saludamos la presencia del doctor Carlos Humberto Reyes Díaz, coordinador del programa de posgrado en Derecho de esta universidad. Agradecemos la distinguida presencia de nuestro querido maestro, el doctor Ricardo Franco Guzmán. Una muy especial bienvenida al licenciado Juan Antonio Castañeda Ruiz, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. Al maestro doctor Juan Manuel Saldaña Pérez, director del Seminario de Comercio Exterior de esta facultad. Presidiendo la mesa de honor, agradecemos la distinguida participación de nuestra señora directora, doctora María Leoba Castañeda Rivas. Nuestro especial agradecimiento por su presencia esta mañana a la licenciada Patricia Castañeda Borrego, al licenciado Fernando Hoyo, al licenciado Luis Mario Aguilar Imaya y el licenciado Ernesto Martínez Cristo. Y todos ellos del Banco Nacional de Comercio Exterior, y agradecer también la presencia de nuestra consejera universitaria, profesora doctora Emma Mendoza Bremons. Como primer punto de nuestro orden del día, cedemos el uso de la palabra con el mensaje de bienvenida a la señora directora de la Facultad de Derecho, doctora María Leoba Castañeda Rivas. Muy buenos días a todos y a todas ustedes. Es para mí sumamente grato tenerlos aquí en esta nuestra aula magna, nuestra máxima institución de eventos. Y es muy grato para mí que el día de hoy las palabras de bienvenida las haga un profesor emblemático de nuestra Facultad de Derecho. Yo quisiera, por el relevante evento que el día de hoy tenemos, como siempre son los de esta nuestra aula Jacinto Pallares, que este relevante evento esté coronado con las palabras, con una inauguración simbólica a cargo de nuestro querido maestro Ricardo Franco Guzmán. Por favor, maestro, si me gran honor a Los que me conocen ya saben que no puedo quedarme sentado. Esto lo sabe muy bien nuestro invitado especial. Y no se necesita dar una bienvenida a quien es hijo de esta escuela. Sin embargo, no puedo menos que aprovechar esta oportunidad extraordinaria para recordar a una persona que significa mucho para mí en lo particular y mucho para México. Se trata de un antiguo alumno, el primero de los primeros que tuve en el primer año, donde ya oficialmente fui contratado por esta universidad en 1954, cuando entre los alumnos se encontraba un jovencito de nombre Miguel
La verdad es que yo no me acuerdo en general de mis alumnos, pero a él en lo particular sí, pues porque él en esa época entró a trabajar al Banco Nacional de Comercio Exterior y en 1955 yo tuve la oportunidad de conocer en un viaje representando a México en Ginebra, conocer a una jovencita que era nada menos que la hija del director del Banco Nacional de Comercio Exterior. El director era don Ricardo J. Cebada y ella era una jovencita de nombre Delfina, todos le llaman Finita Cebada. Y entonces yo la conocí allá y nos hicimos novios. Y al año siguiente, en 56, resulta que un día que entraba yo a la casa de mis futuros suegros, ¿verdad?, en la calle de Capuchinas, me encuentro que estaba sentado ahí en la sala esperando a mi antiguo alumno del año pasado, en 1954, Miguel de la Madrid. Le pregunté, perdón, compañero, no se vaya a molestar, pero ¿por qué razón está usted aquí? Yo inmediatamente pensé, a lo mejor conoció a la hija del director del banco y le gustó también. Me dijo, no, yo soy pasante del Departamento Jurídico del Banco Nacional de Comercio Exterior y me han pedido que si era posible ayudar. Era una cosa muy sencilla. La suegra del director del banco, que tiene unas casas que alquila en la colonia Roma, que yo lo auxilio y lo hago con mucho gusto, vengo aquí por eso. Ah, qué bueno, porque yo ya inmediatamente había pensado que quería usted pedalear mi bicicleta, ¿no? Y ya después nos conocimos, nos hicimos amigos, y pues vino todo lo que ya conocemos, ¿no? Y también después, pasados algunos años, por supuesto, nuestro invitado de honor en esta ocasión no había nacido, apenas era novio de Paloma Cordero, que le llamamos todos los mexicanos que conocimos la pareja en esa época, ¿no? Pues pasados los años llegó Enrique y resulta que lo encuentro como alumno mío de Derecho Penal y pues todos sabíamos que era el hijo del presidente, tenía como dos compañeros que también estudiaban y pues me dio mucho gusto, sobre todo porque independientemente de cualquier cosa, Enrique es un muchacho muy inteligente, una persona carismática, simpático y que además se reía de mis chistes, los que contaba en la clase. Y por supuesto, ella sabe muy bien la clase, cómo la daba yo, etc. Y para mí fue un honor también, pasados 2 años después, 3 años, asistir a su examen profesional, que fue aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y por cierto, que terminó mención honorífica, era ya en los últimos meses que estaba el señor presidente Miguel de la Madrid. Y al salir, me tomó del brazo el presidente, me dijo, bueno, vamos aquí a caminar, y vamos al espacio escultórico. Y yo le dije, señor presidente, una preguntita nada más. ¿Qué calificación le puse yo a usted? No, 10, me puso usted 10. Le puse 10 y no me hizo usted procurador general de la República. De manera que ahora, cuando hemos sabido que el nuevo director del banco es nada menos que el hijo de aquel pasante de derecho que trabajaba en ese banco, y sobre todo lo he seguido su trayectoria, lo vemos en televisión, las entrevistas que le hacen, me siento tan orgulloso de que el director del banco es un hombre que sabe hablar, que sabe contestar, que sabe informar sobre cosas tan importantes como lo es el comercio exterior en México. De manera que no necesita ninguna bienvenida quien es hijo de esta escuela, de esta facultad, y yo sí quiero en este momento hacer esa evocación del señor licenciado Miguel de la Madrid. Afortunadamente no está con nosotros, pero sí está en ánimo, en el espíritu y en el alma, porque él es hijo de esta facultad, ha sido profesor, fue profesor de esta facultad y está aquí con nosotros. Bienvenidos los dos.
lectura de la nota curricular del maestro Enrique de la Madrid Cordero, a cargo del señor magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, licenciado Juan Antonio Castañeda Ruiz. Por favor, licenciado. Bueno, comentarles que quien va a presentar la nota curricular del doctor Enrique de la Madrid Cordero, también tuve una estrecha relación con el maestro Miguel de la Madrid Hurtado. Él fue, yo soy de la generación 1957 y él fue un queridísimo maestro de su servidor, a quien recuerdo con un gran afecto y de quien aprendí verdaderamente algo que me ha servido para toda la vida: la humildad, la decencia, la corrección en el ejercicio de nuestra profesión, y desde luego en el doctor Enrique de la Madrid Cordero doy las gracias al maestro recordado don Miguel de la Madrid Hurtado. El doctor Enrique de la Madrid Cordero, de diciembre de 2012 a la fecha, se desempeña como director general del Banco Nacional de Comercio Exterior. De agosto de 2010 a diciembre de 2012, fungió en HSBC Banco como director ejecutivo de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa para México y América Latina. De diciembre de 2006 a julio de 2010 fue director general de Financiera Rural. De octubre de 2003 a diciembre de 2010 fue presidente ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, Asociación Civil con México. De septiembre de 2000 a agosto de 2003 fue diputado federal. De marzo de 1998 a 2000 fue fundador y presidente de Financiamiento Corporativo Integral, Sociedad Anónima de Capital Variable, FINCOR. De mayo de 1994 a enero de 1998 fue coordinador general técnico de la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En educación, en septiembre de 1989 a junio de 1991, estudió en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy en la Universidad de Harvard, maestría en Administración Pública. En junio de 1991, especialización en Finanzas, Comercio Internacional y Relaciones México-Estados Unidos en Boston, Massachusetts. En mayo de 1982 a junio de 1986, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de México, de nuestra querida universidad, licenciado en Derecho con mención honorífica, premiado con la medalla Gabino Barrera por haber obtenido el promedio más alto de su generación con la tesis en Democracia y Municipio en México. Presencia en medios, escribe quincenalmente en la sección principal de El Universal, participa semanalmente en la emisión de radio de Leonardo Urso. Es el doctor Enrique de la Madrid Cordero. Recibamos ahora sí con un fuerte aplauso la cátedra magistral del señor maestro Enrique de la Madrid Cordero. Pues antes que nada, muy buenos días. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí el día de hoy. Agradecerles sobre todo primero a la directora Leoba Castañeda por esta invitación, y me siento muy contento, muy orgulloso de estar aquí hoy como ponente, como expositor, en lo que normalmente estaba yo hace ya varios años
como están ustedes ahora escuchando una conferencia, que espero que al final del día sea de su interés y que contribuyan, como seguramente contribuyeron muchas de aquellas a las que yo pude asistir, pues acabar de formar un poco lo que uno pretende marcar como un destino, de hacia dónde quiere uno encauzarse, hacia dónde quiere uno focalizarse, qué va a ser uno de la profesión, que es a lo que al final del día me gustaría poder contribuir simplemente con algunas ideas. Agradezco especialmente las palabras del maestro Ricardo Franco Guzmán, que en este año estará cumpliendo 60 años de docencia y que, como él aquí lo comentó, por lo menos no sé cuántos casos hay así, pero en el caso nuestro, pues fue el maestro tanto de mi papá como lo fue mío, y además un maestro extraordinario que seguramente ustedes habrán tenido la oportunidad, muchos de ustedes, de tomar su cátedra, un maestro con vigor, con inteligencia, con clases realmente interesantes, y que además, aunque no me he dedicado ni yo a la materia penal y tratando tampoco de cometer muchos delitos, la verdad es que la teoría, la docencia y sus ejemplos siempre han sido una base muy importante para seguir entendiendo las modificaciones en el derecho que han tenido lugar desde entonces. Agradezco también al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, Juan Antonio Castañeda, por sus palabras y sobre todo por su presencia. También al doctor Juan Manuel Saldaña Pérez por la organización del evento, y también lo felicito por el Seminario de Comercio Exterior, y también al doctor Reyes Díaz, aquí también por estar aquí con nosotros. Yo lo que aspiro el día de hoy, bueno, antes que nada, antes de aspirar, mejor digo de lo que me siento muy orgulloso. Me siento muy orgulloso de haber sido alumno de esta facultad. Me parece que la decisión que en su momento tomé, porque siempre estuve yo dudando un poco entre economía y derecho, y porque son dos materias que al final del día yo creo que están muy vinculadas, y entre más pasan los años sigo pensando yo que el derecho es la economía, el derecho no hay duda, pero la economía es una ciencia social, es una ciencia humana, y no la veo yo como muchos la están queriendo ver, casi como si fuera una ciencia exacta, ¿no? Es un tema casi como de biología y matemática, no, es una ciencia que trata con los humanos, y realmente fue en su momento un desprendimiento del derecho. Entonces, para mí, el haber estudiado esta carrera, aunque yo me he dedicado más después a los temas financieros y económicos, siempre ha sido para mí una base muy importante, y me parece que el derecho le permite a uno entender muchas cosas, cómo opera una sociedad, cuáles son las reglas del juego, pero también tiene un alto contenido aspiracional y de valores que me parece que siempre es muy importante. Entonces, por lo mismo, simplemente ratificar el orgullo que siento yo de haber estudiado en esta facultad, el orgullo de ser un ex egresado de la UNAM, y que sigo pensando que es una de las escuelas que tiene algunos de los mejores maestros, y ese fue el caso en mi carrera, que tuve yo la oportunidad de estar aquí. Realmente con los mejores maestros, de los cuales guardo los mejores recuerdos. Déjenme comentarles lo que yo vengo a platicar, y esto es parte de una conversación que he venido enriqueciendo y que también va a ser tema, afortunadamente, de un libro hacia finales de este año. O sea que, lamentablemente, cuando presente el libro, pues ya no van a querer venir, entonces hagan de cuenta que lo presenté yo el día de hoy. Lo que yo estoy platicando es cómo México está atravesando por un momento muy especial, a mi juicio un momento histórico. También se le ha llamado por diferentes medios el momento mexicano, y yo lo que les quiero dar es elementos de por qué creo que estamos ahí, y sobre todo cómo podríamos aspirar no solamente a ser un país que crece más, un país que prospera más, sino sobre todo algo mucho más que eso. Yo lo que digo es que México puede aspirar a ser un país desarrollado en esta generación. O sea, en los próximos 25 años, México debería dar el giro, dar la vuelta y ser un país desarrollado, y desarrollado no solamente por el nivel de ingreso que se logra tener, que tiene que ser un ingreso mucho más alto, sino sobre todo por el nivel de libertades en las cuales realmente podamos disfrutar a plenitud. Y para eso empiezo diciendo la plataforma de la cual partimos. Y yo digo que México ha logrado pues ya muchas cosas, y simplemente a manera de ejemplo menciono algunas de ellas. Por ejemplo, en el tema de analfabetismo, pues en los años, me fui muy atrás, ¿no? Pero pues obviamente casi desde la Revolución, si veíamos, México, la mayoría de la población no sabía leer ni escribir. Y vemos cómo, sobre todo seguramente a partir de la época en la que fuera secretario de Educación Vasconcelos, y después en todos los años posteriores, ha habido toda una estrategia
de realmente alfabetizar al país, y ahora los niveles de analfabetismo son realmente niveles muy bajos. Me voy con cifras rápido, porque pretendo que también después pudiéramos tener algún tipo de intercambio de opiniones y simplemente dejar datos para que cada uno también llegue a sus propias conclusiones. En materia de salud, por ejemplo, yo creo que una manera de medir la salud de un país pues es midiendo la expectativa de vida de sus ciudadanos. Y vemos también que en los años 30 la expectativa de vida promedio era de 34 años, y ahora ya tenemos una expectativa de vida cercana a los 76. Y sigue creciendo, y eso se tiene que deber, entre otras cosas, pues a un sistema de salud mucho más eficiente, que logra llegar a más mexicanos, además de, evidentemente, avances muy importantes en la medicina. También la cobertura ha ido creciendo la cobertura de los mexicanos que pueden atenderse médicamente tanto en el IMSS como en el ISSSTE, y después también lo que ha sido el seguro popular, que con todas sus insuficiencias y con todos los problemas de tardanza, lo importante es decir que la cobertura en materia de salud en nuestro país también ha venido creciendo y ha venido avanzando. Hablando del empleo, lo que luego no tenemos todos conciencia es del tamaño y de la velocidad a la que ha crecido esta población. Entonces no es como cuando está en un país con la población estática, en donde uno esperaría que el bienestar fuera creciendo, la economía creciera cada año, y cada vez nos lo distribuimos, el pastel creciente, entre el mismo número de personas. Ese no ha sido el caso de México. El caso de México ha sido que hay que crecer el pastel, pero al mismo tiempo ha crecido la población. Y veamos ahora, por ejemplo, la población económicamente activa, que son aquellas personas que estamos entre los 14 y los 65 años de edad. Eso es lo que el INEGI considera como la población en edad de trabajar. Y hoy en día en México andamos en cerca de los 50 millones de habitantes, que es esta población y esta fuerza de trabajo, que claro, si encontramos los trabajos o si nos generamos los trabajos dignos y productivos, estos son los años en donde los países crecen y generan más riqueza para poderla obviamente también distribuir. Esto es independiente, y quizá lo menciono, sobre los temas que hay que reconocer de un nivel de desempleo, que aunque los numeritos no nos digan mucho como porcentaje, son más de 2.800.000 mexicanos que están desempleados. También son cerca de 900.000 mexicanos los que se incorporan cada año a la fuerza de trabajo esperando encontrar un empleo. Y de acuerdo al INEGI, cerca del 58% de la población dice que está en el sector informal. Ahí luego esas cifras hay que analizarlas con cuidado, porque ahí se mete, por ejemplo, a lo que es la parte de agricultura de autosubsistencia, o se mete también, por ejemplo, a los que no están incorporados al IMSS o al ISSSTE, lo cual no quiere decir necesariamente que seas un informal, y obviamente se incluyen ahí los que no están incorporados o registrados en la parte fiscal. En la parte de vivienda, también como indicador de lo que hemos venido avanzando, pues ya son 28 millones de viviendas las que tenemos en el país, y ahí vemos más o menos cómo se ha avanzado también en términos de disponibilidad de energía eléctrica, prácticamente ya alcanzando ya cerca del 100%, lo que es el tema también de viviendas con agua potable. Vemos que ha costado más trabajo llegar a la totalidad en los últimos años, pero finalmente ya es cerca del 90%, y lo mismo algunos indicadores de medir o no medir pobreza cuando se ven que las habitaciones o las viviendas tienen piso o no tienen piso. Simplemente, repito, como indicadores de los niveles de avance que ha tenido el país, y ahorita menciono un poco la parte de insuficiencias. En la parte de infraestructura, también México tiene ya cerca de 380.000 kilómetros de carreteras de diferentes niveles. Ahí tiene, digamos, autopistas, pero también tiene caminos rurales, pero el hecho es que está creciendo, y simplemente en la lámina de la derecha lo que ejemplifico es cómo han crecido la dinámica de los puertos, o el crecimiento de los contenedores, simplemente como ejemplo, y en este caso que tiene que ver con el comercio exterior, cómo ha crecido la dinámica de nuestro país, y también se ve reflejado eso en el tema de los puertos. Siguiente. Un tema que no es menor, me parece que más bien es muy importante, es que no solamente ha habido avances en la parte económica, sino que este país se ha transformado de manera muy significativa en la parte política, en lo que es el tema de democracia. Hoy en día ya no es tema, ustedes quizás no lo ven así, pero hace no muchos años la principal crítica, sobre todo del mundo del exterior, era que sí, México había logrado avances, pero México no tenía un régimen democrático como lo tenían los países occidentales.
Y la verdad es que siempre encontrábamos respuestas muy ingeniosas para decir que nuestro sistema era sui generis y que era especial, en fin, pero al final del día lo que acabamos haciendo pues es un régimen democrático como el que se tiene en los países que valoran las libertades, donde uno de los principales resultados o características es la incertidumbre sobre el resultado de las elecciones. Hoy realmente existe una incertidumbre sobre quién va a ganar una elección, y no me dejarán mentir algunos de los que están aquí presentes, como hubo épocas en el país no muy lejanas, para nuestra manera de verlo, aunque sí para ustedes, en donde por ejemplo en el año 76 recuerdo yo que hubo en ese entonces un único candidato, por ejemplo, a la presidencia de la República por parte de varios partidos políticos. Imagínense hacer una campaña sin contrincantes. Bueno, pues ese era el país del 76, es algo impensable en el México del 2014, y aquí simplemente vemos algunas cifras de que eso también se había muy reflejado en la composición, por ejemplo, de la Cámara de Diputados. Prácticamente la mayoría que son rojos, pues eran priistas, muy poca representación de partidos de oposición, y ahora vemos en el año 2000, ¿qué año es? 2012, vemos una Cámara plural, como plural es el país, y como reconozco yo que en ese momento también valoraba, y supongo que sigue siendo el caso hoy en día de la UNAM, y yo siempre lo ponía como un ejemplo, como plural es la UNAM, ¿no? Esto es un reflejo finalmente de la red y de la complejidad social de nuestro país, y así hoy en día ya lo estamos viendo afortunadamente en la parte política. Yo no quiero desconocer, y no lo desconozco, los rezagos y las insuficiencias. Pero de esas siento yo que los mexicanos hablamos mucho, ¿sí? Esas las tenemos normalmente muy presentes. Y muchas veces por esos rezagos y esas insuficiencias es que no reconocemos lo logrado y tampoco reconocemos las fortalezas que tenemos como país. Entonces, en mis pláticas yo me enfoco en este caso a las fortalezas, reconociendo, insisto, en que sé de las debilidades, sé de las insuficiencias, muchas de ellas las he podido vivir afortunadamente a través de diferentes experiencias profesionales, pero creo que las que quiero destacar son las otras, y por eso es que las omito de manera deliberada, no por no conocerlas. ¿Cuáles son algunas de nuestras principales fortalezas como país? Ya dije, tenemos una plataforma, hemos avanzado, tenemos logros importantes, pero ¿qué nos distingue? ¿Qué nos hace diferentes? ¿Qué nos hace pensar en que este país realmente puede aspirar a ser un país desarrollado en esta generación de la cual ustedes forman parte? Pues miren, la primera sería que es un país que tiene estabilidad macroeconómica. Si quieren, me paso a la siguiente. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que quiere decir es que hoy en día los mexicanos no estamos preocupados por cómo va a amanecer el tipo de cambio, no nos importa, realmente no es algo que estamos pensando todos los días. Tampoco estamos muy preocupados si los precios están subiendo o no de un día para otro. Y mucho menos estamos preocupados de si el gobierno va a poder o no pagar su deuda externa. Ese no era el caso hace 30 años, donde justamente todos los días nos fijamos en el tipo de cambio, la inflación estaba muy alta y casi desatada, donde podríamos haber llegado a lo que se llamaba hiperinflación, cuando no llegamos aquí, pero hay países en donde los precios en los supermercados se cambiaban prácticamente por día, y obviamente pues el impuesto más agresivo para cualquier habitante pues es el impuesto de la inflación, porque es lo que hace que nuestros salarios se vayan haciendo cada vez más pequeños. Entonces hemos aprendido que la macroeconomía estable no es suficiente para crecer, no es la que nos da el desarrollo, pero sí es un prerequisito. O sea, sin macroeconomía estable no es posible planear, no es posible invertir, no es posible ahorrar. Tenemos como país, afortunadamente, una macroeconomía estable. Tenemos también una de las economías más abiertas del mundo. Esto no pasó de la noche a la mañana, y también eso sería motivo quizá de una conversación más larga, pero si lo pusiera a manera de resumen, yo lo que diría es que en los 80s, a principios de los 80s, el modelo económico que seguía el país en ese entonces, que era sobre todo crecimiento económico a partir del gasto del gobierno, a partir de la presencia gubernamental en empresas públicas que producían, pero que se financiaba con deuda, muchas de esas deuda exterior, y que también le apostamos al petróleo como industria. Ese modelo económico tronó, pues el país quebró, cuando por un lado los precios del petróleo cayeron drásticamente, y nuestros ingresos eran del petróleo,
y las tasas de interés subieron. Entonces en ese momento el país quebró. Y es que desde entonces decidió abrirse al mundo como una manera no solamente de enfrentar una crisis, sino sobre todo como una manera de generar otros motores de crecimiento económico. Hoy en día el comercio exterior representa por sí prácticamente la mitad del crecimiento del Producto Interno Bruto de nuestro país, lo explica el comercio exterior. O sea, somos un país que se abrió, y algunas cifras. En los 80, principios de los 80, exportábamos 15,000 millones de dólares, que a dólares de hoy serían como 45,000. El año pasado exportamos 370,000 millones de dólares. A principios de los 80 exportábamos el 85% de nuestras exportaciones, 70% para no exagerar, era petróleo. O sea, éramos un país casi monoexportador. Ahora, el 85% de nuestras exportaciones son manufacturas. Y dentro de ellas, ustedes lo ven, son los coches que estamos exportando, de los cuales andaremos exportando cerca de 3 millones de vehículos anuales. Son las televisiones, donde, me adelanto a lo que iba a decir después, prácticamente la mayoría de las importaciones de televisiones que reciben los Estados Unidos de pantallas planas están hechas en México. Son refrigeradores, son maquinaria. Entonces, cambió el espectro, no solamente de que ya no exportábamos solamente petróleo, sino que ahora somos un país con mucho más diversidad. ¿Y eso qué quiere decir si lo llevamos a un terreno más claro? Que en México habemos 120 millones de personas, o cerca de. Lamentablemente, la mitad con niveles de ingreso todavía muy bajos. Entonces te deja un mercado como de 60 millones. En el mundo habemos hoy en día 7,000 millones de personas y habremos 9,000 millones de personas en el año 2050. Yo creo que si todos nosotros nos propusiéramos poder vender un producto, un bien o un servicio a esa parte del mundo, yo creo que tendríamos un mercado mucho más grande que en adición a únicamente cubrir el nuestro. Eso es el comercio exterior. O sea, el comercio exterior es poderle vender al mundo y tener un mercado mucho más grande que si solamente nos restringiéramos a nuestro comercio, a nuestro mercado, a nuestro país. Tenemos una posición geográfica envidiable. ¿Y por qué digo envidiable? Porque hoy en día estamos al lado de la economía más grande del mundo. Y lo seguirá siendo en términos por lo menos de ingreso per cápita, porque aunque los chinos, creo que en el año 2030, serán quizá ya la economía más grande del mundo si lo medimos por PIB, porque son 1.300 millones de chinos que además han venido creciendo su nivel económico de manera muy importante, pero en términos de ingreso per cápita, los norteamericanos seguirán siendo la economía o de las economías más ricas. Y estamos al lado de ellos, lo cual nos da una ventaja comparativa muy importante. Porque hace no muchos años no importaba mucho de dónde se producían las piezas y de dónde venían las cosas. Pero hoy en día sí importa estar localizado al lado del mercado al que le vendes, ¿sí? Por ejemplo, aquí pongo unas cifras en donde pongo, si quisiéramos transportar algo, por ejemplo, de México a Nueva York, estamos a 5 días. Si lo hacemos, por ejemplo, a Japón, estamos a 19. Y en cambio, si lo haces de otros países, como por ejemplo podría ser Brasil, está a 35 días. Entonces, hoy en día no solamente la distancia nos permite hacerlo en tiempo, porque hoy en día como funcionan las empresas, es que las empresas lo que hacen es que quieren tener a su inventario que les llegue justo a tiempo. No quieren tener las empresas inversiones en inventarios muy grandes. Quieren que cuando van a armar el coche, en ese momento su proveedor les esté dando los tableros, que en ese momento les esté pasando los frenos, que en ese momento estén llegando los faros. Y en ese sentido, estar cerca y al lado de tu proveedor es muy importante. Y la otra cosa es que con la distancia y los altos precios del petróleo hoy en día, cercanos a los $100 el barril, la distancia es costo, ¿sí? Entonces, cuando se está desde China y se tienen que transportar a 45 días a la costa este de los Estados Unidos, no es lo mismo que cuando estamos prácticamente a 5 o 6 días de distancia de ese país. Entonces, la ubicación geográfica para nosotros, quizá como mexicanos que a través del estudio de la historia, algunos hemos visto que en el pasado perdimos la mitad de nuestro territorio contra los Estados Unidos y que se nos queda un poco esa imagen de agravio, pues yo digo que quizá es la época de desquitarse vendiéndoles mucho, de desquitarse vendiéndoles muchos servicios y progresando a partir de un mercado que está creciendo. Dicen los israelitas, los judíos, los israelitas en Israel,
siempre la expresión en México, creo que es de la época de la Revolución, cuando decían, y creo que era Porfirio Díaz, ¿no?, que decía que tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y los israelitas dicen exactamente lo contrario, que su problema es al revés, que ellos están demasiado cerca de Dios y muy lejos de los Estados Unidos. Y que les gustaría un poquito de, algunos kilómetros, aunque sea de distancia. Es, repito, una de nuestras fortalezas. Sí lo sabemos hacer, sí lo sabemos trabajar, también a partir de los mercados étnicos que tenemos allá, de los mexicanos que se han ido a vivir allá, tenemos mercados con los cuales también podemos crecer. Siguiente. Decía también que, la siguiente, por favor. Bueno, por ejemplo, decía que somos un país que se ha transformado y somos sobre todo un país manufacturero, y para ponerlo en proporción también contra quién. Hay países que han crecido mucho en los últimos años. A mí el ejemplo que más me viene a la mente es Brasil. Brasil, la verdad es que en los últimos 10 años, a partir yo creo de dos cosas, una de gobiernos muy buenos y sobre todo de Enríquez Cardoso, que fue el antecesor de Lula, donde hizo una serie de reformas muy importantes en su economía, pero también, ¿por qué no decirlo?, a partir del crecimiento de China, los chinos empezaron a demandar muchos commodities, y por commodities es acero, cobre, soya, azúcar, jugo de naranja. Los precios de esos commodities crecieron, para poner un ejemplo, 10, 20%. Ese crecimiento de esos precios es lo que, a mi juicio, explica la mayor parte del crecimiento de Brasil en los últimos años. Entonces, Brasil tiene esa fortaleza cuando crecía la economía, pero tiene una debilidad si la comparamos con nosotros. Nosotros somos un país mucho más integrado a la manufactura, mucho menos dependiente de los commodities. Y aquí vemos algunos de los resultados. Somos ya el sexto proveedor de la industria aeroespacial en los Estados Unidos. En México la industria aeroespacial está creciendo al 20% anual. Somos el octavo productor de vehículos y el cuarto exportador. Y pronto vamos a, también esas cifras, probablemente seremos el sexto productor de vehículos en el mundo. Lo que les mencionaba sobre el primer exportador de televisiones planas, de refrigeradores, simplemente nos hemos ido convirtiendo en un país manufacturero. Pero claro, lo que falta, para hablar también de lo que falta, es sobre todo que aumentemos el contenido nacional de nuestras exportaciones. Lo que queremos y debemos hacer es que cada vez más componentes de estos bienes que hoy estamos produciendo pues sean hechos en México, lo cual significa oportunidades de empleo para nosotros o oportunidades de negocio para nosotros, pero en fin, el camino es en esa dirección. Siguiente. Mencionaba yo que también una de las fortalezas que tenemos, sería la siguiente, es el bono demográfico. ¿Qué es eso del bono demográfico? El bono demográfico es cuando la población dependiente, esto es los niños y los ancianos, son mucho menos con respecto al resto de la población. Esto es, cuando la gente en edad de trabajar es la mayoría. Esos son los años en donde no se tiene que invertir tanto en escuelas primarias, o en maestros, o en salud, y son los años donde hay que producir. Y nosotros justamente estamos en esos. O sea, estamos en los años en donde los mexicanos, repito, si encontráramos los trabajos o los generamos, porque de eso haré un alto un poquito, de que no solamente se trata de seguir aspirando a buscar o a encontrar posiciones, lo que tenemos que nosotros es generar nuestras propias oportunidades y generar un espíritu empresarial y emprendedor que en nuestra cultura no ha sido muy bien visto, porque en general traemos ciertos conflictos con el sector empresarial en nuestras mentes, y al final del día la mayoría de la gente en nuestro país pues trabaja en el sector privado. Decía en un libro reciente el expresidente Felipe González de España, lo decía para España, pero es exactamente aplicable para México. Decía que lo que allá siguen aspirando los papás es a que los hijos estudien la licenciatura, que luego estudiemos la maestría, seguramente después el doctorado, y que encontremos un trabajo para los próximos 20 años. Ese mundo no existe ya, ¿sí? O sea, el mundo de la estabilidad laboral, de poder contratarse en una empresa y durar ahí los próximos 20 años, ese mundo no existe ya. Y el mundo en el que hay que entrar es el mundo de generarnos nuestras propias oportunidades, generarnos nuestros propios empleos, generar nuestros propios negocios, y ese es el mundo. No voy a desanimar a nadie que está aquí acabando la carrera, porque cuando comento estas cosas en mi casa me dicen, bueno, a ver, ¿qué manera de estimular a tus hijos para que estudien así? Pero lo que sí recordaba el presidente Felipe González es que ninguno de los 10 millonarios recientes de los Estados Unidos
seguramente obviamente no acabó la carrera, ni mucho menos habrán acabado seguramente algunos otros estudios. Lo que hay que destacar, mientras no seamos los Bill Gates del mundo ni estas gentes tan brillantes, es que saliendo de estas carreras no hay que pensar nada más en dónde nos colocamos, sino más bien qué creamos, qué hacemos, qué producimos, qué inventamos. Ese es el mundo con el que ustedes finalmente van a competir, pero que la facultad les va a dar más que herramientas necesarias para este escenario. Clases medias. Si bien en México lamentablemente los niveles de pobreza siguen siendo muy altos, como los midamos, lo que también es un hecho es que las clases medias están creciendo, ¿sí? Somos un país en donde están creciendo las clases medias y a lo que debemos aspirar es ser un país de clases medias. Y esto es una fortaleza, obviamente, para el que produce y vende cosas en México, y es absolutamente un requisito para quien quiere venir a invertir en este país y producir. Vienen aquí porque saben que van a poder vender cosas, porque saben que nos van a poder vender productos, porque saben que van a poder vender servicios, y las clases medias para nosotros son también una fortaleza. Y para concluir esta parte, lo que yo diría es que también somos un país con importantes recursos energéticos. Quizá no es esa imagen que también se nos dio hace 20, 30 años del cuerno de la abundancia, pero la verdad es que sí somos un país con recursos naturales y energéticos muy importantes. Recientemente en Texas, a través de una nueva tecnología de exploración, se ha descubierto petróleo y gas, a lo que se llama el shale gas, ¿no? Que es a través de una estructura, perdón el pochismo, pero una tecnología que se llama fracking, que es como romper piedras a partir de agua a presión, y se ha descubierto que se puede liberar gas a precios muy competitivos, tan competitivos que mientras que hoy en día en el mundo se vende todavía el gas a 16, 17 dólares el BTU, esa es la unidad del gas, en Texas se está vendiendo ya a 4 dólares el BTU. Ahora, ¿qué tiene que ver Texas con México? Bueno, la buena noticia es que tenemos la misma geografía, la misma cuenca que tienen ellos, la compartimos nosotros en el norte del país, lo cual nos va a ubicar por primera vez en muchos años como un país con recursos energéticos importantes y sobre todo con acceso a energía barata. ¿Y para qué sirve la energía barata? Para dos cosas. Como individuos, pues la vamos a ver reflejada, y espero que en un periodo no mayor de 2 años, en costos de electricidad más bajos. ¿Y por qué? Porque hoy en día la mayoría de la electricidad se produce, o una buena parte de la electricidad se produce a partir de combustorio. El combustorio es un proceso del petróleo, y el combustorio es 4 veces más caro que el gas natural y 68% más contaminante. Vamos a poder tener acceso a energía barata y la vamos a ver reflejada en la medida en que la CFE convierte combustorio a gas. Pero sobre todo para la industria, porque el elemento más importante, de los más elementos insumos de la industria, es el gas. Y eso nos va a volver a poner en una situación de competitividad como país. Déjenme decirles entonces, como para recapitular y hacer una última parte, lo que hemos logrado como país y lo que hemos avanzado, las fortalezas que tenemos, que aquí las enumero, y por qué no decirlo, las reformas legales todas, porque al final ya todas las reformas constitucionales, sea la materia de la que sea, son reformas legales a las cuales ha estado sujeto el país los últimos 18 meses, nos van a dar un impulso, un nuevo impulso al proceso de modernización que este país había comenzado hace algunas décadas, pero que a mi juicio también se había desacelerado. Entonces, por ejemplo, reformas en materia de educación, en materia de competencia económica, en materia financiera y sobre todo la reforma en materia de energía, van a ser realmente un catalizador para que esta economía crezca de manera mucho más acelerada. Que además lo necesitamos, vuelvo a repetir cifras, 900,000 mexicanos buscan y se incorporan a la fuerza de trabajo cada año. La única manera en que vamos a poder encontrar esos empleos o generarnos esos empleos y que esos empleos estén bien pagados, porque de lo que se trata además es que suba el nivel de ingreso de todos nosotros, la única manera es que esta economía crezca de manera mucho más acelerada. En promedio hemos crecido 2.3% al año. Y no exagero yo si les digo que realmente debemos de crecer cuando menos al doble de esa cantidad. Y crecer al doble de esa cantidad
es invertir mucho más que lo que invertimos. Y por eso muchas de las reformas van por el lado de liberar sectores que estaban todavía protegidos y guardados de manera exclusiva al Estado. Concretamente el tema del petróleo, que creo que es el tema finalmente más sensible y dentro del cual todavía la mayoría de la población no está convencida de que estas reformas son útiles. Lo que ha pasado en el petróleo es que el gobierno sobre todo ha vivido los últimos 20 años de cobrarle impuestos muy altos a Pemex, ¿sí? Porque no hemos generado los ingresos tributarios suficientes para que el gobierno pueda vivir de ahí. Entonces, le sobrecargamos los ingresos a Pemex y Pemex lo que hace es que sobre todo produce en donde es más rentable. Pemex, porque además por ley así es, Pemex lo que hace es saca petróleo, porque seguramente lo saca a $7 o $4 el barril y lo vende a 97. No hay ningún negocio más productivo al que se pueda dedicar Pemex, y por eso si Pemex se dedicara a explorar gas, haría mal, porque le dirían, ¿y tú por qué estás haciendo eso? Si con tus pocos recursos lo que tienes que ir a hacer es maximizar los recursos donde más ganas dinero. Eso ha hecho que, por ejemplo, importamos en México hoy en día la mitad de las gasolinas, importamos cerca de una tercera parte del gas, e importamos 66% de los petroquímicos, ¿sí? Somos un país que se dice soberano cuando es dueño de los fierros para explotar el petróleo, pero que no lo es en los hechos cuando se tiene que pasar importando en la práctica su energía. Entonces, esta reforma que va a permitir que mexicanos y también extranjeros nos metamos a negocios donde antes estaban reservados al Estado, va a ser realmente, a mi juicio, uno de los grandes detonadores. El otro día, precisamente en Zacatecas, hace 2 meses ya, un empresario nos decía que dentro de su costo de producción, el 60% era el gas, pero que ahora con la llegada del gasoducto, que en ese momento es un gasoducto que viene, entiendo, de Salamanca, ese costo de producción iba a bajar del 40% al 8%. ¿Sabe usted lo que representa ese ahorro para una empresa? Esa empresa le queda más flujo para invertir más, le queda más flujo quizá para expandir su negocio, le queda más flujo también al inversionista, y yo esperaría que también quedara más flujo para de esa manera ir aumentando los salarios de la gente que trabaja en esa planta. Pero es de esa manera. Entonces, la reforma energética sumada a otras reformas, yo creo que sí nos puede potenciar para ser un país desarrollado en una generación. Lo han hecho otros países. Lo ha hecho Corea del Sur, por ejemplo. Lo hizo España. España probablemente en los 70s era un país con un nivel económico similar al nuestro, ¿verdad? Con un nivel de pobreza también similar al nuestro. Y lo han hecho, y realmente yo creo que el reto y la pregunta, me recordaba el otro día Mario Aguilar, amigo mío y también egresado aquí de la facultad, me recordaba que por ejemplo en 30 años se puede deshacer o hacer un país. Cuando se independizó nuestro país, quizá los primeros 30 años, además de pasárnosla peleando entre nosotros, tuvimos varias constituciones, varias caídas de gobiernos, y al final del día, aún después de un acto como la independencia, yo creo que acabamos siendo un país más débil y más vulnerable. Pero en 30 años también hay países que le han dado la vuelta a su historia y han pasado, repito, de ser países pobres, de ser países desiguales, de países con muchas inequidades, a ser países desarrollados. Yo lo único que dejo como tesis, y hasta ahí yo haría mis comentarios, es que tenemos una plataforma, tenemos fortalezas, hemos hecho cambios, pero hay que seguirlos haciendo durante los próximos 20 años, para que en estos próximos 20 años, cada año, seamos un país más rico, donde la gente tenga un mejor nivel de ingreso, donde la gente gane más, y eso al final del día es lo que hace que también podamos ejercer nuestras libertades, porque ahí el Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, define el desarrollo como ejercicio de las libertades, y yo creo que eso así debe ser. No se es desarrollado si se tiene un nivel de ingresos alto, pero no se puede expresar políticamente, no se tiene libertad, no se puede escoger el trabajo que se quiera, o no se puede profesar la religión donde uno crea.
Realmente yo creo que un país desarrollado es el que tiene buenos niveles de ingreso, buenos niveles de salarios y sobre todo donde podemos ejercer las libertades y valores, pues como los que finalmente compartimos y creemos los que estudiamos esta carrera de Derecho. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muchísimas gracias al maestro Enrique de la Madrid Cordero por su brillante disertación. Y antes de dar por concluido este acto, el maestro Enrique de la Madrid Cordero recibirá de manos de nuestra señora directora el reconocimiento que esta facultad le extiende por su distinguida presencia y su muy brillante conferencia magistral. Me dice la señora directora, daremos espacio a petición del señor conferencista para una breve sesión de preguntas y respuestas. Alguien que tenga alguna inquietud que dirigir al maestro Enrique de la Madrid. Por favor, maestra Abigail. Muchas gracias y muchas felicidades y agradecemos a la facultad la oportunidad de tener hoy a un director de Bancomex, de una banca de desarrollo, y mi pregunta es en ese sentido. Con estas aperturas hacia la iniciativa privada, ¿cuáles van a ser los lineamientos de las bancas de desarrollo de nuestro país? Porque finalmente es dinero de los mexicanos que prestamos a la iniciativa privada o al sector público también para hacer infraestructura. ¿Cuáles van a ser los lineamientos para que esos apoyos incidan en el desarrollo humano de las sociedades, de las comunidades, de las poblaciones? Porque si no, no combatiríamos pues la desigualdad del acceso a la educación, a la salud, a un trabajo. Esa es mi pregunta, básicamente. Muchas gracias. A ver allá al fondo, por favor, compañero. Muchas gracias. Mi pregunta es, ¿qué tan rentable es tener energía barata, específicamente en el caso del fracking, si se tienen consecuencias catastróficas en el ámbito ambiental y consecuentemente en la salud pública? Gracias. Y una más me parece, ¿verdad? 3. A ver acá, por favor. Gracias por la oportunidad, maestra, doctora. Yo creo que es muy oportuna la presencia del maestro Enrique de la Madrid, tomando en cuenta que efectivamente México creo que está en ese momento histórico. Y es el momento que debes aprovechar precisamente instituciones como el Banco Nacional de Comercio Exterior, que debe recuperar, en primer lugar, ese gran papel que siempre ha jugado en la economía de México. En segundo lugar, es el catalizador a través del cual podemos, a raíz de estas nuevas reformas, que se convierta en la palanca, el instrumento que se necesita para que México se beneficie, atrayendo estas inversiones y fomentar la participación de la iniciativa privada nacional, que se consolide y que busque efectivamente aprovechar esta etapa y este momento histórico. De ahí que la pregunta, yo creo que lo importante para Bancomex es precisamente ver en dónde está parado y qué es lo que le corresponde hacer, que es un papel relevante, es donde yo veo que es el gran reto y la gran oportunidad que tiene Bancomex para hacer ese instrumento que desafortunadamente en los últimos 2 sexenios dejó a un lado el gobierno. Así que tiene un gran reto, maestro, y yo creo que con la expresión que nos ha hecho, seguramente
que va a ser la palanca que permita hacer la diferencia para México. Gracias. No, muchas gracias. Bueno, primero en la parte de banca de desarrollo, efectivamente, bueno, en el caso concreto, quizá comento la última, en el caso concreto de Bancomex, durante las últimas 2 administraciones había un poco el deseo de haber fusionado o juntado Bancomex con Nacional Financiera. Y eso obviamente le afectó mucho al ánimo al banco y le afectó mucho la presencia, pero yo creo que no dañó afortunadamente muchas de las fortalezas que tenía el banco, que le han permitido volver a crecer. A la llegada de esta administración y la visión del presidente, un poco la lógica es, en un país que intercambia comercio como 750,000 millones de dólares anuales, porque exportamos 370, pero importamos una cifra similar, entonces andamos por arriba de los 700,000 millones de dólares de comercio, no podíamos no tener nuestro banco de comercio exterior. Y la verdad es que yo, ahora que estoy aquí, que entiendo más el tema, porque lo estudio más que lo conocía antes, sí estoy convencido de que el comercio exterior, como lo dije hace un momento, es ya una de las palancas principales del crecimiento económico. O sea, realmente la mitad del crecimiento del PIB se explica hoy en día por el comercio, pero puede ser mucho más, mucho más. Ahora, ¿cuál es el reto por lo menos que nosotros nos hemos impuesto? Yo lo que pienso es que lo que tenemos que hacer es integrar a las grandes empresas exportadoras del país y conectarlas con las empresas medianas y pequeñas. Porque miren, en algún estudio reciente que publicara McKinsey, una empresa de consultoría, y que es un estudio que ha circulado por ahí, dice que México es un país que por lo menos va a 2 velocidades, y lo malo es que va a 2 velocidades casi contrarias. O sea, tenemos grandes empresas exportadoras, muy productivas, y la palabra productividad, que es una palabra que repite mucho este gobierno, tiene su razón de ser, porque el productividad, o el que es productivo, es el que hace más con lo mismo, pero más cosas de valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay industrias que son muy productivas, entonces producen cada año más coches, o producen cada año más televisiones, o producen cada año más tractores, y esas empresas en México están creciendo al 6% anual su productividad. O sea, cada año son 6% más productivas. En cambio, hay otras empresas, lamentablemente, sobre todo las pequeñas, las microempresas, en parte por un problema de escala, esa ya es visión personal, o sea, en parte por un problema de volumen. Pues son empresas que tienen menos acceso a la capacitación, menos acceso a recursos, menos acceso a la tecnología. Bueno, pues esas empresas en promedio durante los últimos años su productividad ha decrecido 5% anual. Entonces, unas crecen muy rápido, que son sobre todo las del sector exportador, pero otras decrecen todos los años, y esas dos fuerzas en conflicto son las que hacen que en México, en los últimos 30 años, la productividad del país, ahí sí, la total, ha decrecido año con año 0.86%. Les voy a dar una cifra para también que comparemos. El otro día leyendo un artículo, los Estados Unidos durante los últimos 120 años han tenido un crecimiento de su productividad promedio de 2% al año. Pónganlo en un ejercicio de dinero y van a ver la diferencia. Crezcan, no sé, 100 pesos, crezcanlo a una tasa del 2% anual, o decrezcan 100 pesos a una tasa del menos 0.86% anual, y denle 10 años o 20 años, y van a ver el enorme impacto de crecer más o menos rápido. Entonces, en el caso nuestro, nomás para dar el antecedente, nosotros la manera que pensamos que podemos apoyar como banco a que estas empresas prosperen y que el capital humano se fortalezca, es vincular a las grandes empresas exportadoras del país con nuestras empresas medianas y pequeñas. Si cada vez lográramos vender más piezas a estas empresas exportadoras, significaría que estamos dejando de importar de afuera, significaría que las está dejando de hacer un americano, un chino, un japonés, y querría decir que las está haciendo un mexicano. Pero no solamente como fuerza de trabajo, como negocio. O sea, habría negocios. Este trabajo, la verdad es que es muy bonito, porque le permite a uno conocer muchas cosas del país
y realmente las historias que uno cuenta pues son historias de lo que uno vive, o sea, además de lo que puedes leer y estudiar, realmente mucho de lo que vives. Hace una semana o dos en San Luis Potosí conocimos un empresario, un joven empresario, en donde la fábrica que tenía el papá en los 80s era una fábrica de juguetes. Y cuando vino la apertura comercial, y tenía para ese entonces creo que 12 empleados. Y esta persona, pues cuando venía la apertura, lo que le pasó a muchas empresas, muchos no se dieron cuenta que la apertura era de verdad, que iba a significar competir, y uno de los sectores más afectados lamentablemente fue la industria de los juguetes en México, porque ahí hubo también competencia de parte de los chinos. Con este joven, que toma ya la empresa, o la empieza a tomar, decide pensar, digo, ¿qué hago? Los plásticos para juguetes no me están funcionando, ¿qué voy a hacer? ¿En dónde más se usan plásticos? Bueno, pues los plásticos se usan, por ejemplo, en la industria automotriz. De hecho, cada vez más, si ustedes se fijan en el coche, en su coche, o el coche de sus papás, o el coche quien sea, van a ver que cada vez más piezas son de plástico. Bueno, pues este joven que tenía 12 empleados en los 80, hoy en día vende 38 millones de dólares de empresa, son 3 plantas, 600 trabajadores, y él está cada vez viendo más a qué más empresas y qué más piezas de coche hace. O sea, yo ahí sí pude palpar y ver, pues a un joven, ¿no?, con esta dinámica emprendedora de estar imaginándose, bueno, ¿y qué puedo hacer? Y es este mismo argumento. Esta empresa se ha conectado con la industria automotriz y se ha vuelto un proveedor importante y como tal está generando riqueza y generando empleos. Además también está con la industria de empaques. Entonces, por ejemplo, seguramente estará compitiendo para vender estas tapas o eventualmente para vender más piezas. O sea, eso es lo que al final del día se necesita, que muchas personas estén o estemos haciendo al mismo tiempo a tasas muy aceleradas, y ahí es donde entra la banca de desarrollo. La banca de desarrollo donde entra, desde mi punto de vista, es a correr esos riesgos. Muchas veces nuestra banca comercial, y no es crítica, es descripción, la banca comercial a veces tiene incentivos distintos a los que tenemos nosotros. Ellos tienen que darle un rendimiento a sus accionistas y les ponen una tasa mínima de 15% en dólares al año. Entonces ellos tienen que decidir qué hago para yo dar ese rendimiento de 15% al año. Y entonces muchas veces se meten a créditos al consumo, ¿no?, tarjetas de crédito, corto plazo, a créditos a la nómina, y no ven con mucha simpatía luego negocios más pequeños o de más alto riesgo o de muy largos plazos. Ahí es donde debemos entrar nosotros, a cubrir los plazos largos que necesitan los negocios, a entrar a dar financiamiento en sectores que son percibidos como de más riesgo, como el sector agropecuario, sobre todo a los productores pequeños que se perciben y son muchas veces más riesgosos, a complementar el financiamiento que la banca comercial no da, ¿sí? Y muchas veces a apoyar a la banca comercial con esquemas de garantías para que tomen esos riesgos. Un ejemplo, aunque es coyuntural, pero es un ejemplo, por ejemplo, lo que está pasando ahora en Los Cabos con el tema del huracán Odil. Bueno, pues cuando viene un problema de que viene un huracán de ese tamaño y se caen algunos negocios y no van a venir los turistas, pues no es el momento donde vas a un banco y te dicen, hombre, encantado, te voy a dar un crédito, ¿no? O sea, es muy riesgoso. Bueno, es el momento donde también la banca comercial entra, donde entra con garantías, donde entra trabajando con ellos, y luego lo que es increíble es que luego ahí nos quedamos, porque como los conocimos en la desventura, pues más bien ya luego ellos te toman cierta lealtad y quieren crecer contigo hacia adelante. La banca de desarrollo, desde mi punto de vista, y siempre he sido un creyente de ella, es justamente una banca de desarrollo para un país que está en desarrollo y quiere llegar a ser un país desarrollado. Entonces, es un instrumento que bien utilizado y con inteligencia y con cuidado, es una herramienta que los gobiernos tienen que utilizar para promover el desarrollo. Comento la parte del fracking. Yo no soy un experto en fracking, sí he escuchado y sí he leído que finalmente hay también cuestionamientos ambientales en los Estados Unidos donde lo están desarrollando. Creo que todo desarrollo al final del día también tiene riesgos ambientales, pero en lo personal soy muy optimista de la tecnología y yo soy un creyente de que también la tecnología, así como te genera retos ambientales, también veo que te genera soluciones para enfrentar esos problemas. Creo que habrá que estar muy atentos, habrá que cuidar esos riesgos, pero también hay riesgos ambientales de los temas tradicionales de las energías fósiles, ¿no?, el petróleo, la minería, pero para no
trivializar el comentario, creo que hay que estar pendientes, hay que cuidar la regulación que en México cada vez es más estricta, afortunadamente, y hay que estar de manera muy oportuna evaluando los riesgos y los beneficios y cumpliendo con la norma. Pero lo que sí es un hecho es que estas nuevas tecnologías han disminuido los costos de la energía. Y si vivimos como vivimos en una zona, en un continente que tiene energía, esa va a ser una de nuestras principales fortalezas hacia adelante. Canadá, Estados Unidos y México nos debemos de ver como una región rica en energía y compitiendo contra otras partes del mundo. No va a ser de la noche a la mañana el tema del fracking en México. Yo creo que antes que nada, primero vamos a importar mucho gas de Estados Unidos. Hay que tratar, yo digo, lo que digo es que hay que entubar el país. Hay que poner muchos tubitos, muchos gasoductos para traernos gas barato de los Estados Unidos, que allá lo saquen y aquí lo usemos. Y aquí más bien iremos desarrollando seguramente nuestro petróleo, nuestras aguas profundas y eventualmente llegaremos al tema de fracking. Pero el tener energía barata y suficiente en México es una de nuestras principales fortalezas y es algo que esta generación va a poder aprovechar y debe poder aprovecharse en beneficio de generar un país con más riqueza, ¿no? Ese sería mi comentario. Muchísimas gracias al maestro Enrique de la Madrid Cordero, y ahora sí pasaríamos al acto solemne en donde el maestro Enrique de la Madrid Cordero recibe de manos de nuestra señora directora el reconocimiento que esta facultad le extiende por su distinguida presencia y su brillante conferencia magistral. Muchísimas gracias. Bueno, es para mí un gran placer recibir a un egresado de nuestra Facultad de Derecho, a un hijo de esta, nuestra alma mater, y estoy muy segura de que esta comunidad de esta facultad, nuestro secretario general, la maestra Emita Mendoza en su carácter de consejera universitaria, los catedráticos brillantísimos que nos acompañan, los funcionarios de esta facultad, estamos muy congratulados de ver un proyecto que realmente es a lo que aspira nuestra universidad, que los egresados trabajen con una tesis, con una postura, con una idea que nos pueda llevar a servir a nuestra comunidad. Ese beneficio social que tiene nuestra universidad es muy importante destacarlo, y ahora a mí me da mucho gusto escuchar a Enrique Octavio con este gran proyecto, con esta gran propuesta, pero además lo comprometo a que venga a presentar ese libro. Y nos dará muchísimo gusto que en esa ocasión tengamos mayor oportunidad de más preguntas. Yo sé que los estudiantes tienen ahorita alguna otra labor académica que realizar, pero bueno, si quisieran nos podemos amanecer aquí, pero viene la segunda etapa y estoy cierta de que vamos a querer tener ese libro aquí. También felicito a nuestros dos maestros que han sido los artífices, a Juan Saldaña, tiene su hermano Jesús, y por eso luego a veces uno duda, no vaya a decir el nombre al revés, y al maestro, al doctor Carlos Reyes, quien es nuestro coordinador del posgrado de Derecho de toda la universidad. Pues me es muy grato tener ese reconocimiento de que hayan logrado esta iniciativa, esta posibilidad de escuchar a un egresado que es un ejemplo, jóvenes, para todos ustedes, y que además tenemos un aderezo muy importante, el maestro, gran maestro de ¿cuántas generaciones? Puedo decir 120 generaciones, si tiene por 2 semestres cada año, 120 generaciones que han estado, además hablo de si diera una sola clase, pero estoy cierta que él tiene 2 actividades académicas por semestre, así que bueno, es un maestro de generaciones y generaciones de expresidentes de la República, y qué gusto que él hoy haya hecho esa evocación tan valiosa de nuestro queridísimo maestro, también de esta Casa de Estudios, Miguel de la Madrid Hurtado, y también agradecerle a un gran amigo de esta facultad. Yo digo que es mi primo, no es verdad que somos primos, no se vaya a malinterpretar, pero él es el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, Juan Antonio Castañeda, quien es amigo de esta facultad, nos entrega siempre la posibilidad
de hacer intercambios con nosotros, y qué bueno que hoy hubo esta feliz coincidencia, para que el día de hoy escuchemos la propuesta de un gran mexicano, de un distinguido de origen colimense. Estoy cierta que ahí yo me siento también parte muy importante. Mi mamá fue muy amiga de su abuela, de doña Alicia de la Madrid, y bueno, tenemos ahí, yo podría evocar algunas otras cuestiones de nuestra tierra, de nuestro pueblo, pero solamente quisiera agradecer a nuestro distinguido conferenciante del día de hoy y comprometerlo para que regrese a presentar ese libro, y en muestra de que esta facultad, esta comunidad le tiene un reconocimiento y una gratitud, pues le entregamos este reconocimiento. Este escudo de la Facultad de Derecho, que espero que lo porte con mucho cariño, y además un libro de los 450 años de la UNAM. Es para mí muy grato tener la posibilidad de que los estudiantes abreven del conocimiento de quien está desarrollando temas tan valiosos y coyunturales en el desarrollo de México. Muchísimas gracias y bienvenido de nuevo, y emplazado para la siguiente. Gracias a todos, un gusto.